Julio de 2017. Madrugón. Café bien cargado. Botas de montaña y carne de manta. Dirigimos a un rinconcito de la provincia de Guadalajara, una jornadita de campo. ¿Por qué íbamos allí? Unos años antes, un matrimonio que estaba de excursión por la zona, excursión de campo y pesca, encontró, por casualidad, un hueso extraño, fósil, aparentemente, del tamaño de un puño. Compañeros de nuestro equipo de investigación lo estudiaron y llegaron a la conclusión de que era un hueso de la cola de un dinosaurio saurópodo, o sea, uno de estos gigantes de cuello largo. Y por eso, el director de nuestro equipo de investigación dijo: vamos a volver a este sitio a ver si la suerte nos sonríe. A pesar del madrugón, era pronto cuando llegamos allí, pero ya caía un sol de justicia. Estamos hablando del mes de julio en La Mancha, ¿vale? Y tras patear un poco lo que es la zona, tras estar peinando la zona, a los pocos minutos, no haría falta ni 10 minutos, no nos hicieron esperar los huesos. Ahí estaban. Huesos antiguos de más de 66 millones de años, asomándose, aflorando en las rocas que estaban erosionándose. Y claro, nos emocionamos muchísimo. Pero esto no fue lo único. A los pocos minutos de estar recorriendo esta explanada, encontramos también otra cosa: huevos. Huevos de dinosaurio. Agrupados, formando nidos o puestas, que ahí estaban, en estas rocas, en las mismas rocas en las que afloraban los huesos, ahí estaban estos huevos esperándonos, ¿no? Huevos de hace millones de años. Estábamos alucinando de encontrar un yacimiento como este, la verdad. Es una verdadera pasada. Pero claro, diréis, ¿cuál es la importancia de todo esto? ¿Es un anecdótico yacimiento? ¿Es otra chincheta en nuestro mapa? De mira, aquí también tenemos uno. Todo eso está muy bien. ¿Acaso es potencialmente un dinosaurio nuevo, una nueva especie? Posiblemente. Pero al margen de todo esto, a mí me gusta pensar que nuestra labor es mucho más global. Al fin y al cabo, lo que intentamos hacer nosotros es reconstruir la historia y evolución de la vida en el pasado. Y lo que estamos nosotros haciendo aquí es completar el puzzle de lo que todavía no sabemos de esa historia de la vida en el pasado. En concreto, gracias a este yacimiento, podremos saber qué clase de dinosaurios habitaban en la península ibérica un tiempo antes de la gran extinción, la del meteorito. Qué clase de dinosaurios de cuello largo había, si eran ellos los que ponían los huevos en estas orillas, si los acompañaban dinosaurios acorazados y qué dinosaurios carnívoros les daban caza. Y esto me gusta mucho porque los dinosaurios carnívoros, los restos de dinosaurios carnívoros no suelen abundar tanto como los herbívoros. Entonces encontrar es siempre algo que celebrar. Y en este yacimiento también, este bendito yacimiento, tiene huesos de un dinosaurio carnívoro del que aún no sabemos muy bien lo que es porque aún está en estudio. Pero bueno, vamos poco a poco completando lo que sabemos. Pero dejando el propio descubrimiento a título personal. Los paleontólogos y paleontólogas estamos acostumbradísimos a tratar con fósiles a diario, tanto que puede que ya os parezca que no nos resultan excepcionales, pero lo son. Personalmente, y creo que también puedo hablar por muchos compañeros y compañeras de profesión, yo todavía me emociono con cada hueso que encuentro. Es que me da un vuelco el corazón, me pongo nervioso. Hay veces que hasta sientes mariposillas en el estómago, como si estuvieras enamorado, te lo juro. Es que, en fin, si te paras a pensar, lo que estás encontrando, ese hueso, y lleva, por ejemplo, en este caso, lleva unos 70 millones de años ahí. Eres la primera persona que los ve. La primera persona. Porque claro, cuando estos huesos estaban frescos, los mamíferos éramos solo actores secundarios en la historia de la Tierra. Bueno, ¿qué digo actores secundarios? Éramos figuración, de a la que no se le paga, de la del bocata. Ni siquiera, bueno, ¿qué va? ¿Primates? Los primates aún tardaría mucho tiempo hasta que aparecieran. Tendría que pasar muchísimo tiempo para que apareciéramos nosotros. Tenemos que pasar de largo, por ejemplo, la gran extinción de los dinosaurios, una gran catástrofe. Pero bueno, de todo se sale en esta vida. Y digamos que la Tierra se recuperó, la vida se abrió camino y los mamíferos heredamos la Tierra. Los continentes empezaron a parecerse a los de hoy, se empezaron a mover, algunos chocaron, formaron cadenas montañosas, llegaron las glaciaciones y los glaciales erosionaron, esculpieron nuestros valles y montañas, y hace unos 3 millones de años, año arriba, año abajo, nuestro linaje se pone de pie. Y se nos quedan las manos libres. Y empezamos a hacer cosas. Creamos herramientas de piedra, y ya era un no parar.
Hace unos 300.000 años, año arriba, año abajo, aparece nuestra especie, nuestra propia especie. Y oye, en un tiempo récord nos venimos arriba y dominamos el mundo. Empezamos a construir monumentos, inventamos la economía, empezamos a hacernos preguntas acerca de nosotros mismos y del universo, empezamos a hacer descubrimientos, pero de tan arriba que nos venimos, nos pasamos. Claro, somos conscientes de tener esta gran inteligencia, esta inteligencia que nos permite crear música, crear arte, descubrir respuestas a las preguntas sobre el cosmos. Entonces, claro, esta inteligencia nos juega una mala pasada y llegamos a creernos que somos los dueños y señores de este planeta. Llegamos a creernos que nos han puesto aquí los dioses para que hagamos con este planeta lo que se nos antoje. Pero bueno, volvamos a los descubrimientos. Yo tenía un profesor de matemáticas en el instituto, Pepe se llamaba. De hecho, nunca se lo dije y yo considero que posiblemente sea el mejor profesor que he tenido nunca. Y si alguna vez me lo encuentro, se lo pienso decir. Pepe tenía una manera muy curiosa de decirnos que ampliáramos la visión a la hora de resolver ecuaciones y hacer descomposiciones factoriales. Decía, poneros vuestras gafas de ver matemáticas. Y hoy, aquí, lo que quiero es que, si queréis, me acompañéis a ponernos unas gafas muy diferentes. Las de ver el mundo y vernos a nosotros mismos a través de la paleontología. Bien, cuando empezamos a hacernos preguntas, empezamos a ser curiosos, empezamos a hurgar en el suelo y demás, empezamos a aprender algo. El pasado empezó a hablarnos. El pasado empezó a darnos una lección muy importante. El problema es que hemos tardado muchos años en siquiera entender el idioma en el que nos hablaba el pasado. Y la lección aún la estamos aprendiendo bien ahora. Toda esta historia empieza cuando reparamos en una serie de objetos extraños que hay en las rocas, los fósiles. Son básicamente lo que parecen ser restos de animales o de plantas, solo que petrificados. Y los eruditos de entonces, pongamos Edad Media y Renacimiento, los interpretan de una manera bastante variopinta, alguna bastante peregrina. Para algunos son simplemente formas curiosas, porque la naturaleza es así y da a las rocas esas formas que parecen trozos de animales y plantas, fíjate tú. Para otros eruditos, en realidad, son restos de animales que murieron ahogados en el diluvio. Y para otros, directamente ya, son huesos de gigantes y seres mitológicos. ¿Querías dragones? Ahí los tenías, básicamente. En fin, ¿por qué es importante esto? Porque cuando dimos el paso a interpretar científicamente los fósiles, esta interpretación chocó de frente contra el trono en el que nos habíamos subido. Pasó todo esto, llegamos a la Ilustración y en Europa los nobles se aficionan a estudiar la naturaleza, a construir sus gabinetes de historia natural en sus mansiones y a interpretar la naturaleza en términos científicos. Y aparece este señor en juego, Georges Cuvier. Georges Cuvier es el padre de lo que hoy en día llamamos anatomía comparada y también el padre de lo que mucho tiempo después llamaríamos paleontología. Georges Cuvier se dedicaba a estudiar exhaustivamente la anatomía de los animales actuales y también de los huesos fósiles que encontraba en la cuenca de París. Vamos a ver, era noble. Son los huesos que encontraban sus trabajadores para él. No nos engañemos. En cualquier caso, gracias a todo este estudio, que el tío era un cerebrín, llegó a la conclusión, descubrió, de que básicamente los huesos de todos los animales no son iguales. Que dependiendo de la especie y de su estilo de vida, estos huesos cambian. El hueso principal de nuestro brazo, el húmero, no es igual que el de un perro o que el de una gallina. Hay variaciones. Así, llegó a la conclusión de que algunos huesos que aparecían en la cuenca de París, en las rocas, que eran de elefante. Muy bien. Pero es que llegó a ver que no eran elefantes como los de ahora, que eran de otra especie que no existe hoy en día y que, por lo tanto, en este momento nace el concepto de extinción. Y este concepto choca de frente contra todo lo que creíamos y contra la imagen que teníamos del mundo y de nosotros mismos. Porque hasta este momento teníamos la imagen de que el mundo había aparecido a la par que nosotros, que no había habido nada previo. Y de repente descubrimos que no, que ha habido seres vivos en el pasado que han vivido antes que aquí, antes que nosotros. Y con esto descubrimos que hubo grandes cataclismos que acabaron con esas formas de vida. Y esas formas de vida eran diferentes de las que tenemos hoy en día, diferentes de nosotros. En este momento descubrimos que no teníamos la exclusiva
de habitar este planeta, que mucho tiempo antes había habido otros habitantes. Pero la cosa no acaba aquí. 1858. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace presentan en la Sociedad Linneana de Londres su teoría, una teoría revolucionaria, que viene a decir que las especies han ido cambiando unas en otras a lo largo de miles de años. Como todas las presentaciones en congresos científicos, no llegaron muy lejos a nivel de opinión pública, pero es que al año siguiente Darwin publicó su libro, El origen de las especies. Y ahí sí que lo explicó con toda la tranquilidad del mundo. Y en este libro explicó cómo incluso nosotros mismos podíamos descender de especies inferiores, posiblemente simios. Y claro, se lió parda, estalló la polémica. Porque claro, si con Cuvier y la extinción perdimos la exclusiva, ahora perdemos el trono. Se nos relega a ser meros animales. En fin, imaginaos el disgusto. Pero bueno, el tiempo calma hasta las aguas más bravas. Y con el tiempo hasta nos acostumbramos a esta explicación, en plan de, bueno, hasta que la prefiero. Porque en realidad, si te paras a pensar, hemos sobrevivido a eones, a extinciones, a la selección natural y hemos llegado a dominar el mundo. ¡Guau! Hemos ido mejorando, ¿no? Como el buen vino. Y una idea que teníamos entonces es que, echando la vista atrás, mirábamos la vida del pasado, la que conocíamos a través de los fósiles, y nos parecía, por usar un término suave, imperfecta. A su lado, mirándonos a nosotros y a las formas de vida de hoy en día, pues lo nuestro parecía perfecto al lado de aquello, ¿no? En concreto, hablemos de dinosaurios. Es mi especialidad, ¿no? La imagen de los dinosaurios que teníamos entonces era de experimentos de la naturaleza, monstruitos, bichos raros, lentos, torpes, estúpidos, condenados a extinguirse, que duraron lo que duraron de puro milagro. Pues bien, no. Los dinosaurios tenían una lección muy importante que darnos, ellos en persona, a nosotros. En cuanto pasó el tiempo y los estudiamos más de cerca, nos hablaron. Lo que pasa es que tuvimos que esperar bastante. Tuvimos que esperar a la década de los 70 del pasado siglo XX, hace 4 días en términos geológicos, para que estos estudios hablasen. Estudiamos los huesos de dinosaurios al microscopio y descubrimos que tenían un metabolismo alto. No eran reptiles de sangre fría, pero gigantescos, arrastrándose por el suelo y quedándose a mitad de camino. Eran activos, tenían un metabolismo alto. Descubrimos colonias de anidamiento, que nos estaban sugiriendo que algunos tenían comportamientos sociales complejos y cuidaban de sus crías. Incluso a través de muchos descubrimientos vimos que no eran todos moles gigantescas y pesadas. Había formas gráciles, había formas muy diversas. Y por si eso fuera poco, en los años 90 del pasado siglo XX descubrimos que muchos de ellos tenían plumas. Incluso descubrimos que las aves son dinosaurios. Claro, cambia bastante, ¿no? De repente ya no son experimentos de la naturaleza, son la flor innata de su momento. De repente ya no están condenados a extinguirse, pero sin embargo, se extinguieron. Entonces, si las formas de vida de hoy en día y nosotros mismos no somos tan distintos de las formas de vida de la era de los dinosaurios, ¿por qué nuestra suerte va a ser diferente de la suya? Y claro, todo esto nos puede hacer sentir pequeñitos, nos puede hacer sentir miedo. Y es normal sentirse pequeño y es normal sentir miedo, como cuando miramos al cielo nocturno y nos perdemos en la inmensidad, porque somos vulnerables. Hemos descubierto que somos tan vulnerables como cada una de las especies que ha existido sobre la Tierra. Nos podemos ir en cualquier momento. Seguimos empeñados en creer que el planeta es nuestro, cuando nosotros somos del planeta. El registro fósil lleva años, décadas o siglos susurrándonoslo al oído. Las especies, nosotros, pasamos por el planeta, pero el planeta perdura. Aún me acuerdo, no hagáis caso a los pelos de la foto. Aún recuerdo básicamente mi primera excavación paleontológica, ya de verdad, no de las que excavas en una cubeta con arena cuando eres niño. Cuando yo estaba en segundo de carrera, participé en mi primera excavación paleontológica, con esos pelos y esas patillas, y aún estaba aprendiendo muchas cosas, aún era súper joven, aún tenía que aprender bien la inmensidad del tiempo geológico,
el funcionamiento de la evolución y de la selección natural, aún tenía que aprender muchísimo. Pero el primer hueso fósil que desenterré ya hizo que se me encogiera el corazón y ya sentí las mariposillas en el estómago. Me quedé mirando ese hueso y él me miraba a mí y estaba flipando. Ese hueso tenía millones de años. Ese hueso era más antiguo que la humanidad entera, de lejos. Y, estando yo mirando ese hueso, fascinado y con la lagrimita de estar cumpliendo mi sueño de cuando era crío, ese hueso ya me lo susurró. Me susurró la conclusión. Me susurró la lección que la paleontología lleva años dándonos. Que en realidad no somos nadie. Pero ¿sabéis qué? Que no pasa nada. De hecho, hasta tiene más mérito. Porque pensad, somos una especie más. Pero todo lo que hemos logrado, la música, el cine, la ingeniería aeroespacial, todo lo hemos conseguido con las mismas herramientas con las que otras especies vagan por el mundo. Solo tenemos que tener los pies en el suelo, mantener los pies en el suelo, no creernos demasiado, no creernos que somos superiores ni a nada ni a nadie. Y podremos llegar mucho más lejos. Tan lejos como podamos imaginar. Y es que, como decía la actriz Mary Pickford, el pasado no puede ser cambiado, pero el futuro aún está en tu poder. Gracias.